Mi nombre es Luis Antonio Martínez Boza, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la especialización en Educación Superior a Distancia. Hoy les presento esta ponencia que se llama Hacia una didáctica en lo tradicional que supere las barreras que limitan optar por la educación virtual. ¿Cuál es el objetivo de esta ponencia? Ante todo debemos tener en cuenta cómo los ejes en construcción de la discusión giran en torno a la revisión de las estrategias pedagógicas desde lo tradicional que se ha convertido en una barrera que de ninguna manera promueve el gusto por la educación autónoma. Son muchos los jóvenes que después de que terminan su bachillerato ingresan y la única oportunidad que tienen es la educación virtual y al ingresar tienen un choque con ella porque no están preparados para ello. Por eso yo quiero presentar estos cuatro puntos en esta ponencia para que los analicemos, para que los veamos claramente. El primero de ellos, el aprendizaje, el learning, debe ser promovido desde las formas tradicionales, abriendo más posibilidades en el mundo de la educación. El segundo punto, el aprendizaje a través de mediaciones virtuales es un sector emergente que permite el acceso a los más desfavorecidos. Esto es importantísimo porque es como cobertura de la educación. Las formas tradicionales requieren entonces modelizarse, unas modelizaciones, unos modelos que permitan optar por el learning como herramienta eficaz, que a su vez permite la construcción y transferencia de conocimiento. Y por último, pensar en una propuesta didáctica generadora de habilidades en el uso del learning. Si nosotros tenemos bien claro eso, entonces podemos tener la forma de poder analizar simplemente el gran problema que nosotros tenemos y cómo hacer nosotros para manejar de una manera sencilla, pero con mucha responsabilidad esta problemática. En esta ponencia intentamos reflexionar sobre las limitantes que tienen los jóvenes egresados en las diferentes instituciones educativas a la hora de elegir la educación virtual como opción para continuar sus estudios. En el primer apartado vemos cómo estos retos digitales deben darse en los colegios, en las instituciones educativas de secundaria. Pues las deserciones, los fracasos de muchos jóvenes, unidos a los prejuicios que se tienen sobre la educación mediada, son un factor determinante a la hora de encontrar responsables de este desenlace, que en ningún caso puede ser la metodología en cuestión. Entonces, aquí no se trata de buscar culpables, sino más bien de que todos asumamos compromisos. Federico Martín Maglio expone en su artículo Hacia la sociedad del conocimiento del aprendizaje: una cosa es enseñar a utilizar programas, decía Federico, que caducan en poco tiempo y su utilización se hace automática, y otra muy diferente es utilizarlos para aprender a pensar. El que aprende a pensar podrá resolver problemas y utilizar las nuevas tecnologías para la creación. Es el gran problema que tenemos nosotros en la educación hoy día. Muchos colegios están dotados de grandes tecnologías, computadores último modelo, con los últimos software, pero se han quedado como un florero de lujo, porque los utilizan o para hacer cosas pequeñas, o se utiliza para entretenimiento, o para enseñar apenas ofimática, pero a la hora del té, en el momento más dado, cuando hay que entrar a trabajar los learning o las plantillas educativas, las plataformas educativas, los muchachos no tienen ni idea de cómo manejar. Los bachilleres de hoy entonces no salen preparados para el aprendizaje autónomo y mucho menos para utilizar responsablemente las TIC. Eso los convierte en presa fácil del fracaso, de la deserción o de la timidez a la hora de aprovechar la tecnología como una herramienta que le permita actuar y pensar por sí mismo. Los muchachos se quedaron en manejar muy bien las redes sociales, en manejar muy bien Word, incluso Excel, cualquier otro de estos programas, pero a la hora de utilizar la tecnología y la didáctica digital para poder acceder a los estudios, para poder tener más conocimiento, acceder al conocimiento, se quedan cortos. Las formas tradicionales requieren modelizaciones
que permitan optar por el e-learning como herramienta eficaz que permita a la vez la construcción y transferencia de conocimiento. Hablar de modelización no es suficiente. Es necesaria la formación de los profesores, pero una formación permanente que permita actualizar las estrategias y equilibrar los saberes con el ritmo acelerado en que avanza la sociedad de la información y la tecnología. Sin embargo, para hablar de la calidad en la educación, es de suma importancia que se oferten espacios en los que se combinen las formas tradicionales y las formas mediadas de transmitir los saberes. Se trabaje más en la autonomía y la flexibilidad responsable. El aumento de la multimedia e hipermedia como plataformas hoy día favorece el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que le hace bastante significativo. Este quiere decir que la educación virtual no es una modalidad incipiente, sino una valiosa e importante posibilidad para muchos que veían inaccesible la educación superior y el acceso a muchas propuestas de formación. Lo que sí es claro es que a pesar de que el número de personas que necesitan cursos en situación de aprendizaje autónomo y a distancia es cada vez más alto y las instituciones también son más numerosas, las instituciones que ofrecen este servicio, los egresados se ven cortos a la hora de tener que acceder a la educación virtual, porque carecen de la destreza en el manejo de las plataformas virtuales o simplemente tienen prejuicios sobre la calidad de la educación que esta modalidad imparte. Sencillamente porque nunca le informaron que la base de la formación es el aprendizaje autónomo. Al ver el fracaso de esta modalidad, al ver el fracaso de muchos jóvenes que intentan ingresar a la educación superior, pero que chocan en el momento de enfrentarse a las tecnologías, entonces se hace necesario preguntarse si hay que implementar en la secundaria procesos mismos de enseñanza y aprendizaje, más allá de los límites propios de la educación formal, favoreciendo la interactividad entre los implicados y crear áreas que ejerciten la autonomía y el manejo del learning, de tal manera que se provea al egresado de las habilidades que le permiten tener éxito en la educación virtual. Nuestra propuesta didáctica es una propuesta generadora, es una propuesta que nos ayuda para que dentro de todo el proceso de educación se generen habilidades en el uso del learning. Munevar afirma en el módulo de didácticas digitales que no se trata de una opción de aprendizaje a distancia, sino de un modelo de formación basado en las TIC, que combina diferentes recursos pedagógicos, sin olvidar la enseñanza presencial. Así que para no dar un salto al vacío, al pasar de una formación presencial a una virtual, es necesario ir allanando los caminos e ir preparando a las personas para que estén en capacidad de asumir cualquiera de las dos opciones. Una didáctica bien planeada para la secundaria, en la que se tenga en cuenta la sociedad de la tecnología, la cibercultura, permitirá evitar el salto al vacío, previniendo los fracasos y promoviendo las bondades que ofrece la educación virtual. El learning debe estar presente en la forma tradicional de enseñar, en la forma presencial, de tal forma que combinen lo presencial con lo virtual y así las TIC tengan un papel relevante en la formación, evitando que estos sean instrumentos de lujo, como lo veíamos anteriormente. Se quedaron los computadores muy bonitos, una tecnología muy sofisticada en las instituciones educativas, pero que no le dan el manejo adecuado, porque solo lo utilizan para entretenimiento o diversión. El learning debe estar entonces presente en esta forma tradicional de enseñar. Igualmente es necesario que haya una sincronización entre el final de una etapa, la del colegio, la secundaria, y la nueva etapa, que son los estudios superiores. Este es un desafío, pero a la vez es una esperanza para aquellos que se ven perdidos en el mundo de la virtualidad a la hora de optar por una educación virtual. Es una esperanza para todos aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a la educación tradicional, a la educación presencial. Parafraseando a Perrenot, el educador es responsable por organizar y dirigir situaciones de aprendizaje,
abandonando así la antigua fórmula de ejercicios repetitivos, sin creatividad ni desafío para el educando. Esto nos recuerda que como profesores debemos ser los primeros convencidos de las bondades de la educación virtual, transmitiendo ese sentimiento a sus alumnos y a la vez siendo buenos didactas, con una capacidad de organizar, de buscar estrategias educativas y conducirlos por el mundo de lo virtual, de la virtualidad, propiciando la autonomía que los convierta en unas verdaderos autodidactas. La solución sería un verdadero modelo didáctico, basado en esa sincronización de la que hemos estado hablando, que permite ir evaluando los resultados alcanzados y que a la vez provea los docentes de uno y otro lado, tanto colegio como universidad, de herramientas para transmitir los saberes básicos en el manejo del learning. Nada más apropiado para ello que un modelo basado en la autonomía y en la comunicación. Esto exige que el aprendizaje y la formación sean realmente permanentes, de tal forma que tanto profesores como estudiantes se puedan adaptar a una sociedad que cambia a ritmos acelerados, que presenta avances tecnológicos y que marca los procesos generacionales, de tal forma que el mundo en que nos desenvolvemos cada día sea diferente al del día anterior. Toda esta propuesta para que haya una didáctica digital bien manejada, bien formulada y que permita que tanto en el nivel de secundaria como en el nivel profesional, en el nivel universitario, haya una mayor destreza, una mayor agilidad y se pueda acceder a la educación de manera más fácil y se pueda acceder a esa educación todos aquellos que no tienen la posibilidad. Muchas gracias. En el segundo punto, entonces, vemos o analizamos el aprendizaje, el learning, debe ser promovido desde las formas tradicionales, abriendo más posibilidades en el mundo de la educación. Para ninguno es un secreto, y para nosotros no es un secreto, digámoslo así, y cuántas veces hemos escuchado decir que los padres, que los profesores y hasta la misma sociedad son responsables de la educación. Pero ¿están los padres, los profesores y el mismo sistema educativo preparado para utilizar las nuevas alternativas que se nos presentan al transmitir estos saberes? ¿Será que si nosotros hablamos de que los padres son responsables, ellos están en la capacidad de utilizar estas estrategias didácticas digitales para la educación, para promover la educación? Son muchas las experiencias personales y profesionales que se nos pueden presentar y que nos pueden dar luces en este sentido, ya que se han convertido en experiencias exitosas por haber adquirido los saberes a través de las mediaciones tecnológicas. Esto es importantísimo porque si nosotros vemos el mundo de hoy, es un mundo acelerado, es un mundo que va corriendo y la tecnología también va avanzando a pasos agigantados. Si nosotros nos apartamos de la tecnología, entonces vamos a quedar atrasados. El punto es que son muchos los profesionales de la vieja guardia, aquellos que se formaron antes de esta década digital, que no han querido dar este salto. Y mucho más los padres de familia, que son incultos en estos temas. Todos ellos están cargados de reservas y prejuicios sobre estos medios educativos, lo que conduce a producir grandes y sabios ignorantes en tecnología. Y así lo vemos a nivel escolar. Son muchos los bachilleres que no poseen un mínimo de conocimiento sobre el learning, lo que conlleva a cerrar posibilidades que se presentan en el mundo de hoy, porque no fueron formados para alcanzar el éxito a través del aprendizaje autónomo, que es cuando se quiere y se es capaz de hacerse cargo de su propio aprendizaje de manera independiente y responsable. Mientras los docentes y los profesionales mantengan estos prejuicios de que la educación a distancia es mala, de que la educación a distancia no sirve y cosas así, vamos a tener estos inconvenientes. Pues como lo dice Jesús Salinas, decidir una estrategia didáctica consiste en escoger la más adecuada combinación de métodos, medios y técnicas que ayuden al alumno a alcanzar la meta deseada
del modo más sencillo y eficaz. ¿Y qué mejor que implementar la virtualidad dentro del esquema tradicional a manera de ejercicio o de práctica desde una asignatura concreta? Que decir, podemos trabajar un área concreta en los grados últimos del bachillerato, en los cuales se utilice el e-learning, se utilice la formación a distancia. Esto ayudaría de una manera muy sencilla, pero muy concretamente, para que ellos adquieran habilidades y destrezas en el manejo de las plataformas virtuales. A pesar de que cada vez hay más consenso en la sociedad sobre la evolución que debe experimentar la enseñanza tradicional, considerando que dicha evolución debe producirse a la misma velocidad que lo hacen las tecnologías de la información, lo que daría origen a un nuevo modelo de enseñanza, que sin modificar las ventajas de la tradicional, pueden satisfacer las demandas de una sociedad que usa cada vez más las nuevas tecnologías. Los estudiantes no solo salen sin la formación necesaria para manejar entornos virtuales en educación, sino que heredan los prejuicios sobre esta metodología. Por eso es necesario que la forma tradicional propicie herramientas y espacios que orienten en este tema, pues el estudiante que se desprende de los prejuicios y se ve como el protagonista de su propia formación, ve la necesidad de aprender a pensar. Desde este punto de vista, es necesario deshacerse de todos esos prejuicios que muchas veces nos llevan a construir conceptos erróneos, como muchos jóvenes de hoy los tienen, sobre la educación virtual, y que nada han contribuido en el proceso de construcción de pensamiento, y aún más a la visión crítica de la realidad y del entorno. Esto los absorbe y deja que ellos mismos sean absorbidos por el consumismo o el indiferentismo, y proporciona en su vida profesional, en su vida laboral, un estancamiento en todos los procesos constructivos de comunidad.